Bueno, y ahora vamos a hablar de anticoagulantes. Los anticoagulantes se utilizan para prevenir la trombosis venosa profunda, para prevenir la trombosis y la formación de émbolos en fibrilación auricular, válvulas protésicas, sobre todo mecánicas, coagulación en circulación extracorpórea, tratamiento del infarto con elevación del segmento ST. Y vamos a ver los diferentes compuestos, empezando por la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada es un antitrombínico indirecto, ya que potencia la antitrombina 3, es decir, que acelera varias miles de veces la acción de la antitrombina 3, la cual va a inhibir a la trombina y al factor 10 activado. La vía de administración es subcutánea o endovenosa, tiene una vida media dosis dependiente, inactivada en el sistema retículo endotelial hepático por heparinasas, se elimina a nivel renal y no va a atravesar placenta ya que es una molécula de alto peso molecular, por lo cual lo hace útil en el tratamiento de afecciones relacionadas con la coagulación en el embarazo. Los efectos adversos de la heparina no fraccionada primariamente son las hemorragias, trombocitopenia inducida por heparina, y después algunos otros menos importantes: hipersensibilidad. Antagonista: se utiliza el sulfato de protamina para darle 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina que nosotros queremos de alguna manera contrarrestar. No hay que darle más de esa dosis porque la protamina tiene una acción anticoagulante per se, y si nosotros le damos más dosis de lo que tiene que contrarrestar, podemos tener un efecto adverso. Las heparinas de bajo peso, en cambio, tienen una secuencia pentasacárida que se une a la antitrombina, inhibe el factor 10 activado y también a la trombina. Como exponentes tenemos enoxaparina, fraxiparina, nadroparina y otras, de administración subcutánea en jeringas prellenadas. Acá lo podemos ver un poco mejor. Se une a la antitrombina 3, a la trombina, y va a inhibir el factor 10 activado. En este caso, estas son las heparinas de bajo peso molecular y estas son las no fraccionadas. Fíjense cómo de alguna manera el peso molecular o el tamaño es mucho mayor en la heparina no fraccionada. En este caso, que nos ocupa ahora, va a inhibir a la antitrombina 3 y al factor 10. Como decíamos antes, las heparinas de bajo peso van a potenciar el efecto anti-10A de la antitrombina 3. Estas tienen una vida media más larga, por eso se administran 1 a 2 veces por día. También se va a inactivar en el hígado, se eliminan a nivel renal, no va a atravesar placenta y tienen menos efectos adversos que la heparina no fraccionada. Sobre todo puede llegar a dar trombocitopenia. ¿Cómo se controla el tratamiento con heparina de bajo peso? Generalmente no se controla, salvo excepciones. Se va a dosar el factor 10 activado, sobre todo en insuficientes renales y obesos de más de 150 kilos, porque recuerden que la dosis que se administra de heparina de bajo peso es dosis por kilo.
A título informativo, la dosis de la anticoagulación con heparina, en la cual se da un bolo y un mantenimiento, y la dosis de anticoagulación en heparina de bajo peso molecular subcutánea, donde tenemos 1 miligramo kilo cada 12 horas. La profilaxis, en cambio, con heparina, en la no fraccionada, 5.000 unidades cada 8-12 horas, y en las de bajo peso, 40 miligramos en 24 horas, todo esto en un paciente con determinado peso, ¿no? Cuando el paciente tiene más peso en kilogramos, la dosis es mayor. Las contraindicaciones del tratamiento con heparina: hipersensibilidad, hemorragia activa, hipertensión arterial no controlada, endocarditis infecciosa porque puede desprender trombos, hemorragia intracraneal reciente, tuberculosis activa, úlcera digestiva y cirugía reciente del sistema nervioso central, ocular o medular. También pacientes a los que se les va a practicar una punción lumbar, mujeres con amenaza de aborto y enfermedad hepática o renal avanzada. Pasamos ahora a los anticoagulantes orales. Estos se van a hacer derivados del trébol dulce. El trébol dulce era una planta, de alguna manera se descubre el efecto anticoagulante porque en Estados Unidos había habido una suerte de epidemia de vacas, en realidad, que habían muerto por hemorragia, y se comprobó que todas ellas habían comido trébol dulce como alimento en el momento del campo donde estaban pastando, y de ahí se descubrió de alguna manera este principio activo. Van a actuar como antagonistas de la vitamina K. Hay que recordar que la vitamina K es útil para la síntesis del factor 2, 7, 9 y 10, y también de las proteínas C y S. Se administra por vía oral. La vida media es prolongada, puede llegar a ser de 10 a 30 horas. Alta ligadura proteica. Recuerden esto porque puede haber interacciones adversas, por ejemplo, con otros fármacos que también tienen ligadura proteica alta, como por ejemplo la aspirina. Es decir, que en este caso no es un hecho anecdótico, sino que de alguna manera hay que evitar la interacción. Se metaboliza a nivel hepático, se elimina a nivel renal, atraviesa la placenta, por lo cual están formalmente contraindicados en la mujer embarazada. Efectos adversos. Obviamente hemorragia es lo más común que uno podría llegar a pensar. Necrosis cutánea. ¿Por qué? Porque en un primer momento hay un efecto protrombótico de los anticoagulantes orales, porque la proteína la proteína S depende de la vitamina K. Al haber menos proteína S, va a haber menos proteína C, no va a degradar el factor 5 y 8, por lo cual puede haber en un primer momento un efecto leve trombótico, es decir, protrombótico. Por eso es útil darle previamente heparina, es decir, que uno va haciendo el switch de heparina a anticoagulante oral. El síndrome del dedo gordo púrpura y otros efectos como alopecia urticaria o síntomas gastrointestinales. Recuerden que en gravedad las hemorragias se llevan de alguna manera toda la frecuencia de efecto grave, ¿no? La hemorragia, algo que hay que darle mucha importancia.
¿Cómo se revierte su acción? Por medio de vitamina K, plasma fresco congelado y complejos de protrombina, complejos concentrados de protrombina. Se la controla con un límite terapéutico que es el RIN, por razón internacional normalizada, que debe estar, cuando un paciente está anticoagulado, entre 2 y 3. No menos de eso porque puede haber trombosis, no más de eso porque puede haber hemorragia. La razón internacional normalizada es la razón entre una tromboplastina de referencia obtenida del cerebro humano con la del paciente. Recuerden que este es el mecanismo para su reversión. Volviendo un poco atrás, ¿cómo se controla, por ejemplo, la heparina no fraccionada o la heparina sódica y cálcica? Se controla por medio del KPTT, que tiene que estar 2 veces o 2,5 veces más aumentada respecto al KPTT sacado de base. Es decir que si uno anticoagula a un paciente con heparina no fraccionada o heparina sódica cálcica, debe primero sacar una muestra de KPTT, de sangre del paciente, medir el KPTT y después hay que llevar ese KPTT a 2 a 2,5 veces su valor. Por último tenemos los fibrinolíticos, que son activadores de plasmina, lo cual va a actuar sobre la fibrina, permitiendo recanalizar el vaso. Tenemos como exponente la streptokinasa, quizás uno de los más antiguos, la uroquinasa, y más moderno el activador tisular del plasminógeno, que es una glicoproteína de alta afinidad por la fibrina, que de alguna manera se utiliza para ser más específico y no causar hemorragias a nivel sistémico. Los nuevos fármacos fibrinolíticos tenemos el reteplase, con vida media más larga, tenecteplase, que también es más específico de la fibrina, y la estafiloquinasa, todos de administración endovenosa. ¿Cuáles son las indicaciones de los fibrinolíticos? Infarto antes de las 12 horas, es decir, que la persona tiene el episodio y antes de las 12 horas tiene que estar administrado, cuanto más precoz mejor. Accidente trombótico agudo, accidente isquémico agudo, también cuanto más precoz mejor. Tromboembolia arterial aguda, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar potencialmente fatal o embolia pulmonar masiva que compromete sobre todo la hemodinamia del paciente. Otros fármacos son el fondaparinux, que también es una heparina de bajo peso molecular. Tiene la ventaja de tener una alta vida media y verdaderamente es muy útil para prevenir la trombosis venosa en cirugía ortopédica. Se caracteriza por su alta vida media, se da una vez por día. Y el hidraparinux es un derivado del fondaparinux. Estos de mucho más costo económico que la heparina de bajo peso molecular que ya conocemos. Antitrombínicos directos. Estos van a inhibir a la trombina en forma directa, es decir, sin depender de la antitrombina 3, y se utilizan juntamente con aspirina, por ejemplo, para, por ejemplo, el Angor inestable y también en tratamiento intervencionista de angioplastía con balón. Bueno, con esto finalizamos lo referido a fármacos que afectan la coagulación.